facebook.com/ecomedios1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Alejandro, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas noches, en realidad, programa número 146 de El al derecho y al revés, y el número 3 que hacemos por Skype, y podríamos agregar el número 2 en cuarentena. Así que lo primero que queremos hacer es agradecer el trabajo de nuestros compañeros que están en el piso. Gerardo Subirana en la operación, como siempre decimos, el mejor operador al sur del Río Bravo. Fede Politi, uno de los grandes productores que tiene la radio argentina internacional. Y fuera de broma, les queremos agradecer mucho porque sin el esfuerzo de los que están ahí al pie del cañón, directamente esto no podría hacerse. Así que empezamos un programa muy especial para nosotros. Estamos como siempre, con Marta Ollanarte, con Carlos March, Mercedes Jones, Alejandro Dulcarov hablando, con un invitado muy, muy especial, que como estamos compartiendo la pantalla hace un ratito, largo presentándolo. Y se trata nada menos que de Agustín Salvia, un compañero nuestro, además de un espacio que se llama Argentina Conversa, donde convocamos al diálogo y a los acuerdos y a las políticas de Estado. Pero sobre todas las cosas, Agustín es uno de los grandes especialistas, en mi opinión personal, el más importante de la Argentina, en materia de pobreza y desigualdad. Es el hombre que encabeza como director de investigación el programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, docente, investigador del CONICET, profesor en la UBA. Los antecedentes podrían seguir y seguir, pero fundamentalmente es un hombre que además muestra los números más importantes, las estadísticas más significativas, y realmente no le ha preocupado demasiado a quién le divierte o a quién no le divierten esos números, con lo cual es un hombre de la verdad y de la información. Para nosotros es un honor tenerlo. Así que los saludo a todos. Primero, Marta, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Alejandro, Mercedes, Charlie y por supuesto, hola Agustín. Y me sumo también al enorme agradecimiento a Gerardo y a Federico. Y de Agustín, ¿qué podemos decir? Es un invitado de lujo realmente, como vos dijiste, a veces un poco resistido, pero yo diría que la más de las veces aplaudido y con razón. Y creo que hoy deberíamos hablar muy poco nosotros y dejarle todo el micrófono y la pantalla a nuestro invitado. Mercedes Jones, ¿cómo te va? Bien, muy encantada de este programa y querría hacer una referencia a Agustín que no tiene tanto que ver con su enorme currículum, experiencia y reconocimiento, no solamente en nuestro país, sino en muchos otros lugares del mundo, sino hablar de él como alguien que es sumamente lúcido y muy generoso. Yo he tenido la experiencia de su participación en la Fundación Cambio Democrático, donde realmente hizo un giro institucional con su presencia y sus aportes. Así que para mí es un enorme placer también escucharlo en el programa de hoy. Charlie, Carlos March, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y bueno, ya que todos hablaron de Agustín, voy a hablar también, así que quiero destacar dos cosas. Uno, haber sostenido en el largo plazo el observatorio
me parece algo muy loable. Sabemos lo que cuesta sostener proyectos desde la sociedad civil, y la segunda cualidad es que con él se enoja siempre el poder, no importa el signo político que gobierne. Eso habla de la gran ecuanimidad y seriedad y consistencia que tiene el trabajo que hace. Cuando se interpela al poder y el poder se enoja, que algo duele, ¿no? Algo se toca, alguna fibra se toca. Bueno, Agustín, va a ser difícil para vos hablar después de todo esto. No, son muy buenos amigos, la verdad que son muy buenos amigos todos, amigos y amigas. No, pero muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación y a todo el equipo. Mercedes, Marta, Charlie, son grandes amigos de un transitar, ¿no? De un proyecto de vida que significa eso. Más allá de los resultados que esperamos, que es una sociedad más justa, más equilibrada, donde reine el bien común. Buena parte de toda nuestra experiencia compartida en distintos momentos, e incluso a veces en forma silenciosa entre nosotros mismos, tiene que ver con un caminar, con un proceso. Compartimos el modo de construir esos cambios sociales que requiere nuestra sociedad, y creemos que es a través de las ideas, de la reflexión crítica, de la construcción colectiva, de acciones colectivas que permitan justamente ir amalgamando de abajo hacia arriba cambios más profundos, más estructurales. Agustín, personal, lo que me ha tocado, dale vos. Lo personal, lo que me ha tocado es llevar adelante un programa de investigación que lo vengo haciendo ya en distintos espacios, pero el más conocido ha sido el programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina, desde la Universidad Católica, desde el año 2001, antes de la crisis, pero con claridad y orientación sistemática en marco de un programa a partir del año 2004, pero también desde la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto Gino Germani, y en lo que ha sido mi experiencia y formación en México. Ahí lo perdimos, me parece. Perdimos. Me parece que lo perdimos, Agustín. Y en distintos sitios donde me ha tocado decir, bueno, a ver, estoy acá de vuelta, a ver, hola. Ahí te escuchamos. Te hago una primera pregunta como para entrar en tema. Nosotros hoy titulamos Coronavirus y Pobreza y dijimos alimentación, salud, educación, cómo enfrentar el virus con más de 1/3 de la población en situación de vulnerabilidad. Y esto a mí me lleva a plantearte esta pregunta, ¿no? Estamos en una sociedad donde ese 30 y tantos o 40%, poco importa la cifra exacta, que está sumergido verdaderamente, nos cuesta enormemente como sociedad ayudar en serio a que esa situación se vaya a resolver. Vos dijiste varias veces recientemente que a un ritmo de crecimiento incluso de un 2 y algo por ciento anual del PBI, tendríamos asegurado un piso de un 25% de pobreza estructural por las próximas décadas. Es decir, que no hay manera de que el crecimiento, así nomás, un crecimiento decente o razonable para lo que ha sido la situación de la Argentina en los últimos años, resuelva el problema. ¿Cómo se vislumbra esta posibilidad del coronavirus? ¿Es directamente una catástrofe o es que quizás puede abrir las puertas para hacer las cosas de otra manera? Bueno, ojalá nos ayude la comunicación, pero sin duda no el coronavirus, sino las políticas preventivas y sanitarias que el coronavirus convoca o motiva, es el que tiene como efecto el parate profundo de una economía que ya estaba bastante afectada en situación deteriorada por 2 años de continuada estanflación, más diría 2 décadas de falta de crecimiento estratégico y desarrollo estratégico, que deja a esa parte de la población afuera. No es el coronavirus, digo, sino que es la reacción frente al coronavirus, a esta pandemia global que lleva adelante o implica o obliga a políticas sanitarias
restrictivas de aislamiento social obligatorio, preventivo, el que pone en pausa ahí lo estamos otra vez lo estamos. Dale, Marta, dale. Economía. Sí, Agustín, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho bien, ¿eh? Voy a intentar, esto no estaba fallando, pero voy a intentar entrar con la notebook a ver si podemos tener mejor resultado, porque si no... Te hago ya la pregunta mientras vas conectando la notebook, ¿la pensás? Sí, sí. Bueno, esta pregunta es para que la contestes sin anestesia. En uno de tus más recientes artículos dijiste que estamos seguramente en presencia quizá de una nueva ola de... Mira, yo lo que no sé hasta dónde me han escuchado, ¿no? Pero ¿me están viendo mejor ahí o no? A ver si... Bien, bueno, no sé. Bien, a ver, yo lo que no sé hasta dónde me han escuchado recientemente, pero lo que creo es que este contexto de pobreza estructural se agrava en una economía que se para, pero se para y queda afectada dos componentes importantes. Por un lado, afecta a ese segmento más pobre de la economía y de la estructura social que vive del día a día. Y el segundo aspecto, golpea a la economía formal, en la cual existe un importante número de empleados y trabajadores y cuentapropias de clase media baja que también se ven afectados por el deterioro económico y social de una economía que se para una vez más, o que se para bruscamente. Pero a su vez, eso hace retroactivamente, afecta todavía aún más a los segmentos más pobres que viven de alguna manera del goteo de esas clases medias. Y todo eso paraliza la recaudación fiscal de un Estado que requiere de la recaudación basada en el consumo para que justamente promover las políticas públicas que requiere la asistencia que demanda la emergencia sanitaria. Nos pone en una situación de crisis profunda, y este es el llamado de atención que hay que hacer. Podemos estar las clases medias bastante recluidas y cuidadas en nuestros espacios, en nuestros hogares del coronavirus, y eventualmente tener las medicinas preventivas o la atención de la salud adecuada, pero amplios sectores de nuestra sociedad no solo están vulnerados en esas capacidades de protegerse, sino también vulnerados en la capacidad del día después, de poder salir de esta crisis del día después en mejores condiciones. No sé si ahí me van siguiendo, si al menos no tengo problema de audio. Bien. Ahora, no, pero en esta, déjeme cerrar con esto. Acá sin duda hay un dilema, y se ha planteado en distintos escenarios el dilema entre cuánta contención y protección sanitaria versus a qué costo, y cuánto parate económico y social a qué costo frente a esta pandemia. La situación, el dilema, es efectivamente un dilema, pero políticamente no estamos resolviendo bien el dilema. Entonces, esto es, como otros tantos dilemas que hemos tenido en la historia argentina, lo que podría llegar a ser una crisis que abre una oportunidad, a mi juicio no estamos tomando la oportunidad de la construcción política de una solución a este dilema. Charlie, te dejo. ¿Cómo tomar medidas con una sociedad tan fragmentada, ¿no? Porque mandarnos a todos adentro es fácil para el que tiene adentro. Para el que no tiene adentro, la cuarentena se convierte en un hacinamiento, y de hecho vemos videos en el conurbano bonaerense cumpliendo la cuarentena porque no tiene adentro. Entonces, ¿cómo pensar ahí medidas que puedan segmentarse de alguna manera para mantener la economía activa en aquellos segmentos que más lo necesitan y que no tienen respaldo para pasar 30 días sin trabajar,
¿no? Y de otra forma articular también de otra manera. Entonces, ¿hay medidas que se puedan tomar de manera segmentada? También es cierto que nuestra sociedad no es una sociedad capaz de lograr autodisciplinas y autorregulaciones en donde queden segmentadas las obligaciones o las responsabilidades. No somos ninguna sociedad tan disciplinada como la japonesa, la coreana o tan automatizada como las orientales, y tampoco tenemos los autocontroles morales y sociales de los nórdicos. Entonces, el mayor problema para no llevar adelante una política sanitaria segmentada fue justamente la falta de, en mi perspectiva, en mi mirada, cuando se evaluó la imposibilidad de que nuestra sociedad se autodiscipline y la imposibilidad de tener una coerción externa que la discipline. Entonces, el aislamiento casi absoluto, forzado, obligatorio, horizontal como medida de protección, no es la mejor medida para equilibrar necesidades económicas, sociales e incluso psicológicas de la sociedad. Entonces, deberíamos avanzar hacia una política de prevención segmentada, pero vuelvo a decir que esto requiere de una educación, de un acuerdo social, de cambios en el modo en que construimos nuestra vida social, nuestros acuerdos sociales cotidianos y estratégicos. Y es aquí donde yo vuelvo a llamar la atención acerca de la profunda debilidad que tiene el sistema político argentino, la profunda debilidad que tiene el sistema político argentino para avanzar más allá de esta crisis hacia propuestas que sean superadoras del modo en que socialmente hemos venido construyendo nuestras crisis y nuestros acuerdos y desacuerdos. Siempre en coyunturas de muy corto plazo, adoptando modas o comprando líderes capaces de tener una voz dominante por un tiempo hasta que finalmente ese ídolo de barro se cae, se desmorona, y no logramos acuerdos más sustantivos. Yo creo que es tiempo justamente de renovar un pacto social redistributivo, que se reúnan las dirigencias políticas, que se convoque al campo científico, no solo a los infectólogos o sanitaristas, sino al campo de los economistas, los filósofos, los politólogos, los sociólogos, a pensar justamente estrategias mucho más integrales que las que estamos llevando adelante en este momento. Hasta aquí la conducción de toda la política preventiva ha sido basada o fundada en los paradigmas de infectólogos o sanitaristas que no han podido ver que más allá de las cuatro paredes de los segmentos medios capaces de protegerse y autoprotegerse de una pandemia, existe una sociedad que no está en condiciones ni de lavarse las manos, ni de garantizar las condiciones de higiene, ni de asistir a un hospital y ser atendido, ni de encontrar los medicamentos que necesita para su curación, de poder tener la posibilidad de un aislamiento en términos de protección frente a la enfermedad o de un cuidado frente al enfermo. Carencias que son fundamentales para los segmentos, que son básicas para los segmentos medios en cuanto a contenciones, en cuanto a condiciones de vida, y que hoy por hoy no menos de un cuarto de la sociedad argentina, sobre todo en los grandes centros urbanos, carecen de todos esos recursos, incluso de los recursos informacionales que les permitirían atender mejor esos problemas. Anticipamos la pausa, volvemos en 2 minutos para resolver un tema técnico, a pesar de que ahora salió muy bien, por suerte. Vamos a la pausa, Gerardo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio.
Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Estás al aire, Alejandro. Marta. Estoy, ¿me ve? Ya está al aire. Ok. Sí, Agustín. ¿No habla? Estás al aire, Alejandro. Salió al aire todo eso. Podríamos, Agustín. Ya no tiene remedio, Agustín. Lo que dijiste, lo dijiste. Y ahora estamos en el aire de vuelta. Mercedes. Sí. Te saqué la palabra, justo. No. Yo que sé que Agustín, además del tema de la pobreza, ha investigado la relación entre la pobreza y las personas mayores, y siendo ese grupo en este momento el más perjudicado, me interesaría su reflexión
sobre qué pasa con las personas mayores en estos contextos de pobreza, exclusión, hacinamiento. Bien, Mercedes, mira, el tema también es importante destacar que por hoy las personas mayores, en casi su mayoría, tienen un nivel de protección por el sistema de la seguridad social en materia de ingresos relativamente importante, aunque no suficiente para garantizar un nivel de vida en términos de las expectativas que tuvieron a lo largo de su trayectoria laboral y social. Pero hoy por hoy son una población que está relativamente mejor cubierta que otros sectores, que las nuevas generaciones, que están en condiciones todavía intergeneracionalmente más postergadas, más marginadas. Ahora, sin duda, de todas maneras hay sobre esa parte o una parte de esa población de personas mayores un componente marginal muy fuerte que queda invisibilizado a la luz de las mejores condiciones relativas que tiene la gran mayoría de las personas mayores. Pero insisto con esto de relativas mejores condiciones, pero hay un 15% de las personas mayores que viven solos o que se sienten muy solos en su vida cotidiana y sobre los cuales se le está pidiendo en esta pandemia que se alimenten, se cuiden, se protejan y otros los protejan cuando en realidad no tienen los vínculos ni los apoyos estructurales para que justamente pensemos que es 1 de cada 10 o más de 1 de cada 10 personas mayores que están en esa situación. Y de hecho, 3 o 4 de cada 10, si necesitan algo, antes de la pandemia, no tenían ayuda. Carecían de apoyos estructurales que los ayudara a resolver los problemas cotidianos. Entonces, le estamos pidiendo en esta pandemia a un sistema que protege en términos económicos, pero no protege en términos sociales y relacionales, sobre todo a una parte marginal o más excluida de las personas mayores, que justamente resuelva problemas de la vida cotidiana en situación de emergencia y no están en condiciones. Pero eso, así como le pasa esto a las personas mayores, mencionábamos hace un momento lo que está ocurriendo con los sectores que viven en villas o asentamientos, ¿no? Que tampoco están en condiciones de enfrentar una política de emergencia en un país donde hay fuerte subdesarrollo y marginalidad social. Yo creo que quiero incorporar a este momento del debate una opinión interesante, porque en realidad más que una opinión es una recopilación de opiniones. Tenemos la columna de nuestro amigo Marcelo de Jesús. Yo quiero aprovechar para saludarlo a Marcelo, que está en Washington en este momento, en realidad en Baltimore, en cuarentena también, y que recientemente ha sido designado coordinador, y queremos saludarlo por eso, de una actividad muy importante de la OEA en materia de corrupción, que va a comenzar en los próximos tiempos. Ya daremos más información a medida que nos acerquemos a la fecha, pero es una distinción significativa. Marcelo va a coordinar esta actividad y queremos escuchar qué nos dice en una mirada sobre lo que es el mundo y en particular los Estados Unidos y la dirigencia frente a la pandemia. Gerardo, tenés el audio. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. La columna de hoy la titulé En medio de la tormenta, que no nos manejen estos capitanes, en la que aludo a la falta de liderazgo mundial para enfrentar el coronavirus. Primero analizo 5 grandes vicios de estos líderes y luego señalo que la causa de encarar mal la pandemia es la ausencia de valores y principios para la toma de decisiones. Loris Anata, profesor de la Universidad de Bolonia, nos dice que el primer problema para enfrentar la pandemia es la inaptitud de los líderes mundiales. ¿Y cuáles son los vicios que uno puede ver? Primero es la interferencia política y segundo la manipulación de información. Steve Myers en el New York Times nos dice que China, luego del SARS, había creado un sistema de alerta automática de infecciones, pero que los funcionarios chinos, por el temor de quedar mal con las autoridades centrales, guardaron la información. Y Chao Deng y Jeremy Pack en el Wall Street Journal habían alertado sobre la manipulación de estadísticas en China. El 3 de febrero, otros vicios del liderazgo han sido negar el problema, aislarse y el atajo autoritario.
Trump a mitad de febrero decía que los enfermos que tenía estaban mejorando y que el sistema médico estaba preparado. Boris Johnson pidió que se enfermen todos, así están todos inmunizados. España e Italia siguieron jugando al fútbol. Luego todos empezaron a cerrar sus fronteras. Otros países adoptaron el seguimiento informático: Singapur, Taiwán, Corea del Sur y luego China. Fernández Díaz cita a H.G. Wells en La Guerra de los Mundos. Es posible que la invasión resulte beneficiosa para nosotros, dice Wells. Por lo menos nos ha robado aquella serena confianza en el futuro, que es la más segura fuente de la decadencia. Y esa confianza ciega es la que ahora no nos permite ver los principios para tomar las soluciones correctas. Yuval Harari, en El mundo después del coronavirus, en el Financial Times, nos dice que la tormenta va a pasar, pero que las elecciones que hagamos ahora van a cambiar nuestras vidas en los años por venir. Y el primer peligro que veo es el mito de que las decisiones estén basadas solamente en la urgencia. Se confunde así tomar decisiones rápidas con decisiones correctas. Y si no, veamos la entrevista que Matthew Yates relató en el Sunday Times sobre Sullenberger, el piloto que aterrizó en el río Hudson en Nueva York. Sullenberger primero diagnosticó el problema, evaluó los riesgos y finalmente llegó a la conclusión de que no llegarían a un aeropuerto. Por esos largos segundos fue criticado porque se dijo podría haber llegado a un aeropuerto. Las pruebas posteriores demostraron que si hubiera hecho eso, todos hubieran muerto. Sullenberger primero utilizó los principios y luego recién tomó su decisión. El segundo peligro es el dilema entre el aislacionismo y el globalismo. En La emergencia viral y el mundo de mañana, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han criticó en El País los absurdos cierres de fronteras en Europa. Serviría de mucha más ayuda cooperar intensamente dentro de la eurozona que cerrar fronteras a lo loco. Y el tercer peligro sería el falso dilema que Harari describe entre la privacidad y la salud. Se puede tener ambas, dice, y concluye: no puede haber opciones válidas entre la vigilancia totalitaria y el empoderamiento de los ciudadanos. Fernández Díaz agrega: la salida autoritaria es el opio de los intelectuales que bregan por regímenes donde se cancelan los derechos individuales en beneficio de los colectivos. Pero concluyo con una nota de esperanza citando a Robert Nicholson en el Wall Street Journal, quien se pregunta si este virus de proporciones bíblicas no se constituye en una oportunidad de revitalizar la creencia en Dios. Bueno, muy amplio lo de Marcelo, hizo una recopilación de opiniones y un cuestionamiento interesante al liderazgo. Yo quería hacer una breve reflexión, entrando también en el otro tema que teníamos planteado en el programa, y es si esta pandemia es una catástrofe natural, un hecho, caso fortuito, fuerza mayor, diría un abogado como yo, un accidente, o es un poco también la consecuencia de cuestiones, de acciones humanas que pudieron perfectamente haberse previsto, haberse evitado, haberse hecho de otra manera. Y me inspira un poco lo que dijo Agustín con respecto, cuando le preguntábamos qué hacer, él habló de cómo construir una sociedad de alguna manera diferente, y evidentemente hay que partir de hacer cosas distintas de las que hicimos, porque si volvemos a repetir lo que hicimos difícilmente nos vaya a dar resultados diferentes. Y yo ahí pienso que el tema de la conversación, del diálogo, de la construcción de acuerdos, es algo que no solamente es indispensable en una sociedad como la Argentina, donde eso falta desde hace muchísimas décadas y que tiene, como decía bien Agustín, mucho que ver con los problemas que tenemos, sino que también falta a nivel global. Yo creo que el informe de Marcelo reflejaba esta ausencia de instituciones globales, de leyes globales, de tribunales globales, de posibilidades de la sociedad, de los seres humanos, de la humanidad, de manejar esta globalización que se impuso de una manera tremenda, pero que al mismo tiempo genera que los estados nacionales sean totalmente impotentes para afrontarla. Entonces, les propongo dar vuelta, seguir con el tema sobre esta mirada. Agustín, no sé qué te parece. No, bien, un comentario, pero también un comentario que espero también a ver qué reacción tienen ustedes, ¿no? Pero
Sí creo que un punto que recién se mencionó es la capacidad de liderazgo moral que puedan tener nuestros líderes, nuestras conducciones políticas, para convocarnos a algo distinto, para hacer algo distinto. Y obviamente enfrentando tanto las causas que podrían estar detrás de un problema de esta naturaleza, pero yo quisiera ir un poquito más hacia la casuística del proceso, que es, no estábamos en condiciones de sacar un país postergado en la crisis económico y social estructural de las últimas décadas, y mucho menos estamos en condiciones de salir airosos de esa batalla y al mismo tiempo de esta crisis pandémica. Si no hacemos un giro y un cambio en el paradigma ético-moral con el cual se fijan los contratos políticos. Y por lo tanto, se le demanda a las dirigencias políticas o se construyen dirigencias políticas basadas en otro tipo de acuerdo societal. Esto no sé, no sé si esto, ¿cómo lo visualizan ustedes? Importantes actores sociales, ¿no? del mundo de la sociedad civil, pero yo llamo la atención sobre cómo frente al problema ha habido reuniones de expertos disciplinarios en materia de infectología, pero no ha habido reuniones ni acuerdos de actores sociales y políticos. Todo ha sido muy radial. Como el anterior gobierno y el anterior, ¿no? Se han manejado siempre radialmente con respecto a los actores claves, que a veces lo más importante es la foto, que incluso los acuerdos que se puedan construir sobre la base de ese diálogo. Y la foto pasa a ser dominante sobre la construcción política, la imagen, más que los acuerdos que se puedan estar contrayendo. Salvedad hecha de que esos acuerdos, como digo, son siempre radiales y no se convocan en un contexto de diálogo, de intercambio, de disidencias para llegar a los acuerdos en función de orientar políticas. Y yo pienso que ahí está si pudiésemos encontrar causas a este problema pandémico, creo que esas causas van a estar también vinculadas a cómo no se han logrado acuerdos sociales y ambientales a nivel global capaz de justamente prevenir este tipo de desarrollos de virus biológicos que afectan la vida humana, ¿no? De este desarrollo de pandemias. Pero se basan en lo mismo, en la falta de un modo de construcción política global capaz justamente de traducirse en políticas orientadas al bien común. Ahora, yo creo que el caso argentino es también paradigmático en muchos sentidos, porque otras sociedades logran crecer a pesar de esas faltas de acuerdos. Y la nuestra, lo que ha venido haciendo esa falta de acuerdos es promover justamente un desarrollo de su desarrollo, una profundización de las crisis y del deterioro, tanto económico, social como ambiental. Y parece que perdemos la memoria y cambian los gobiernos y eventualmente volvemos a renovar acuerdos políticos de corto plazo, promesas de corto plazo que sabemos que se van a incumplir, pero finalmente nos dejan relativamente cómodos o satisfechos si desde el punto de vista económico, social, a nivel de la vida social, cada segmento logra resguardar su pedacito, ¿no? Su quinta. Entonces, yo pienso que tenemos que tener una crisis profunda y que para mí esa crisis profunda es moral y es ético-moral, pero también es una crisis de la política. Marta. Bueno, sí, es difícil no coincidir absolutamente. Me parece que perdimos a Marta en el camino. Charlie, seguí vos. Agustín, vos hablabas recién de alguna manera de la articulación
sociedad, gobierno. Yo estoy participando con la Fundación Avina, nos convocó el intendente de Tigre para articular las donaciones de la sociedad civil, sea de las empresas o de las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, para articular todos esos recursos tangibles e intangibles con las políticas de Estado del municipio de Tigre, buscando una optimización de los recursos para que lleguen como es debido al territorio. ¿Qué experiencia venís teniendo vos en tus mediciones y demás de esta calidad de articulación público-privada? Porque permanentemente se la menciona, pero hay muy poquitos ejemplos de verdadera articulación público-privada, enriqueciendo las políticas públicas y aumentando el impacto. Mira, Charlie, yo sin desvalorizar, ¿sí? Con el contrario, me parece que los ejercicios que vos contás y que a veces, digo, se multiplican en forma importante, esos ejercicios en donde la sociedad civil logra contribuir como mecanismo, como correa de transmisión en el vínculo entre el sector político y la sociedad, tal vez faltan iniciativas, pero son ejercicios que fomentan la construcción ciudadana de imaginarios políticos distintos, de construcciones sociales y políticas distintas. Pero también soy muy crítico con respecto a eso, Charlie, porque creo que en buena medida la sociedad civil es utilizada por el sistema político para legitimarse a través de esos mecanismos y reducir su condición de liderazgo en donde comparte el proceso de la acción, de la ejecución de las políticas, pero no comparte la decisión, con qué alcance, con qué estrategia, con qué ética. Y entonces pienso que en muchos sentidos la sociedad civil, incluso el campo académico, los gobiernos han buscado cooptarlos para legitimar sus acciones, o las dirigencias políticas han buscado cooptar a estos segmentos, diría, más virginales, más puros de la sociedad civil, relativamente más puros, pero digo, más ingenuos de la sociedad civil, en función construidos menos, con menos desprestigio social que los segmentos políticos, se los ha llamado, convocado justamente para ayornar políticas de gobierno que no alteran en nada las viejas prácticas. Y que aquí para mí lo que está en juego es cómo construimos decisiones, no solamente cómo se socializan los costos de otras decisiones y se compromete a la sociedad civil a contribuir al mejoramiento, a hacer cosas para que efectivamente pueda generarse un poco más de bienestar social, sino justamente la clave para mí sigue siendo la política. ¿Quién y cómo se toman decisiones? Y en ese sentido el poder hoy por hoy lo tienen muy pocos líderes económicos, políticos y sociales, y se juegan en barricadas en donde el resto de la sociedad no participa y a veces ni siquiera conoce. Y creo que esto es parte del problema que tiene la sociedad argentina. Marta, ¿te volviste? Volví. Les decía que, sin dudas, esta es la primera gran crisis de la globalización. También decía que coincido absolutamente en todo lo que afirma Agustín. Y vamos a tientas en esta crisis con la ineptitud de la dirigencia mundial a la cabeza, como diría también nuestro corresponsal en Washington. Recientemente, Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de CEPAL, decía: hemos enfermado el planeta. ¿No es hora que recapitulemos, que pensemos si este modelo económico que se ha desarrollado desde hace décadas en nuestro planeta es el adecuado? ¿Qué otro? ¿Cómo mirar más lejos? Y concretamente en relación a Argentina y esto que decía Agustín,
de la necesidad de convocar a aquellos que saben en distintos ámbitos, porque es cierto, los sanitaristas están actuando muy bien y creemos muchos que las medidas que se están tomando en relación a cuestiones sanitarias son las correctas frente a la emergencia. Y también, bueno, esta mesa que el propio Agustín ha integrado o integra, la mesa de lucha contra el hambre, pero es necesario, creo yo, y se ha hablado en la constitución de un o Consejo Económico Social o como se llame. Y estaría integrado, esperemos, por sectores que el propio Agustín mencionó, sociólogos, científicos, politólogos, académicos, de todo tipo. Y le pregunto a Agustín, ¿qué nombres se te ocurren para esto? ¿Qué nombres de reconocida actuación social se te ocurren para que juntos puedan ayudar a pensar un nuevo proyecto de país y quizá de mundo, ¿no? Por supuesto que descuento que uno de los que debe integrar ese grupo es Agustín Salvia. No, mira, me voy a excusar, Marta. No por los nombres, sino porque yo creo que es justamente el momento en donde los nombres no deben ser el punto de partida, donde debemos construir instituciones capaces de comprometerse. Los nombres vendrán, darán legitimidad, pero otra vez una sociedad que se... creo que, lo digo desde la sociología política, somos una sociedad que de alguna manera siempre demanda al monarca ilustrado, capaz y absolutista, capaz de llevar y conducir la sociedad a buen puerto. Esto nos viene fracasando sistemáticamente. A veces con mayor autoritarismo y violación de los derechos civiles, políticos, incluso humanos, y otras veces con menores violaciones, pero finalmente en esta lógica el poder político quiere construir legitimidades y dominancia, hegemonía, y en el intento se lleva puesto a la sociedad. Entonces, no es momento de valorar personas, sino de convocar a actores sociales en términos institucionales, políticos e institucionales, desde los partidos políticos, desde los movimientos políticos y sociales, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las cámaras empresarias y sindicales. Convengamos, Agustín, que en algún momento hay que ponerle nombres a esos representantes de los distintos sectores. Digo, como para empezar a pensar, ¿no? Y bueno, pero Marta, nos hemos venido vinculando en distintos escenarios en donde esas personas están. Sería injusto descartar alguna y ponderar a otra. Lo que es importante es que hoy por hoy el movimiento de una Argentina que dialoga, que debate, que conversa, se encuentre con aquellos actores que están organizando la Argentina solidaria, la Argentina que promueve el encuentro. Sin embargo, seguimos teniendo, más allá de que nos podemos encontrar y conocer que tenemos valores comunes, seguimos separados en términos de movimiento social. Lo mismo ocurre con muchas naciones, organizaciones sociales. Entonces, ¿qué importante sería que hoy por hoy, más allá de que algunas personas puedan aparecer como figurar la representatividad de esos movimientos o de esas tendencias, qué importante sería volver a reunir a aquella mesa del diálogo de principios de la década del siglo XXI, en donde más allá de las personas que figuraban y participaban en esos debates, eran las organizaciones sociales y políticas las que se comprometían a decir:
estamos detrás de la necesidad de sacar adelante a este país de la crisis. Y que esto se constituya justamente en la oportunidad que hoy tenemos. Es decir, hoy tenemos esa oportunidad. Estamos en condiciones críticas de justamente a un diálogo ciudadano, a un diálogo mucho más amplio, en donde todos los segmentos y sectores se puedan encontrar justamente a atender esto que casi nadie puede negar. Tenemos una emergencia sanitaria y también estamos metidos, incrustados en una crisis económica y social pavorosa. Mercedes, te voy a pedir que hagas la última pregunta, porque nos quedamos ya, por supuesto, como siempre, sin tiempo. Yo creo que fue muy rico el intercambio, muy interesante. Creo que el punto de la oportunidad también está quedando claro. ¿Cuál es la oportunidad? Creo que la sociedad tiene ese desafío. Creo que la convocatoria a los especialistas y el presidente con humildad, y creo que lo hemos destacado, diciendo yo escucho a lo que me dicen, los que saben más que yo para salvar en este momento vidas. Bueno, ese es un punto de partida. Cerramos con tu pregunta, la respuesta de Agustín y una pequeña sorpresita que tenemos para nuestros oyentes en los últimos 2 minutos. Me importaría mucho escucharlo, Agustín, respecto o profundizar el tema de los dilemas éticos que tiene nuestro país. Es decir, en nuestra cultura, por lo que planteó Agustín, tenemos además esta fuerte impronta personalista, que en el intercambio con Marta se aclaró de alguna manera. Entonces, ¿cuáles serían aquellos valores que nos permitan sostener instituciones y poner en movimiento la institucionalidad? Agustín, con el condimento de que lo tenés que hacer en 2 minutos. Bien, no, yo creo que hay un dilema profundo, cultural y social en nuestra sociedad que tiene que ver con que la impronta de la cultura de clase media, del bienestar y del consumo y de la movilidad social ascendente, entra en contradicción con las condiciones materiales que es capaz de crear esta sociedad para darle esas oportunidades a todos. Ahí hay un dilema de justicia y que se expresa en términos de desigualdades profundas, no solamente porque hay distintos niveles socioeconómicos bien marcados en nuestra sociedad y cada vez más marcados, sino porque quedan invisibilizados, en donde parece que es el esfuerzo individual, la sociedad meritocrática la que va efectivamente a resolver los problemas de inclusión, en tanto liberemos más la responsabilidad individual, el esfuerzo individual, y todo esto hace y garantiza que se sigan reproduciendo desigualdades importantes. La cultura meritocrática en una sociedad que no produce igualdad de resultados porque no presenta igualdad de oportunidades lleva al fracaso del ideario y al mismo tiempo es una gran mentira. Y en este sentido, creo que no podemos vivir en una sociedad más equitativa, más justa, más equilibrada, si los que más tienen, los que más logran concentrar por sus capacidades, sus recursos de origen y sus propias capacidades económicas por su modo de inserción en la vida, en el sistema económico social argentino, no contribuyen decididamente a un proceso de redistribución hacia los sectores que menos tienen. Y los sectores que menos tienen no van a poder garantizar participar de este modelo de sociedad distinto si no es a través del trabajo y a través de su esfuerzo y del trabajo. Hoy lo hacen mucho para la subsistencia. Tenemos que garantizar que esos sectores trabajen para la producción de riqueza, lo cual no va a depender del esfuerzo individual de los sectores más pobres, sino que va a depender de esos acuerdos societales. Y el dilema entonces es moral, en términos de que no podemos exigirle a esos segmentos los mismos criterios de meritocracia que se les pueden pedir a otros, pero también es económico y social, porque va a requerir de un pacto redistributivo en condiciones materiales. Y obviamente esto también significa que todos somos un poquito más pobres para que todos seamos un poco más ricos. Entonces,
esta ecuación es difícil de digerir en una sociedad que tiene expectativas de movilidad ascendente como la que tiene la sociedad argentina, como tienen las clases medias de la sociedad argentina. Agustín, te agradecemos enormemente tu presencia, realmente la vamos a repetir, ha sido un gran placer. Hace un par de días una cantidad importante de grandes artistas argentinos nos regalaron esta versión de un tema icónico para todos nosotros y para la sociedad, y queremos regalarle un poquito a los oyentes. Pues muchas gracias. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después. Era la única vez. Y seguí. Bueno, y nos vamos despidiendo. Vamos a dejar espacio a Voces y Memorias con Hernán Dobry. Estaremos muy firmes atrás de la pantalla la semana que viene. Un gran abrazo para todos y a seguir resistiendo en la cuarentena. Bueno, muchas gracias. Que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás?